Los libros sapienciales son también testigos de lo que podríamos llamar la crisis del movimiento sapiencial, la crisis del axioma de la teoría de la retribución. Jeremías, un profeta, supo decirlo en el capítulo 12 de forma preciosa y Yahvé, tú siempre tienes razón cuando discuto contigo, pero tengo un caso de justicia que proponerte. ¿Por qué a los malos les va bien y a los justos les va mal? También en algunos salmos tenemos la misma perspectiva. Esa dificultad del orante, del creyente, a veces parece que no merece la pena ser buena persona. Entonces, la sabiduría entra en crisis, porque si al justo le va mal, merece la pena ser justos. Tenemos dos libros bíblicos que también se plantean profundamente esta cuestión. El libro de Job y el libro del Eclesiastés o Cogelet. Os invitamos hoy a trabajar sobre el primero de estos dos libros, el libro de Job. Una perspectiva existencialista, diríamos, desde la propia existencia, el sufrimiento personal, cómo afrontar la crisis de la sabiduría, que parece que en la vida no siempre tiene recompensa ser buenas personas, esforzarse por hacer el bien. Repasemos el libro de Job, que es seguramente una de las cumbres de la literatura universal, con un tema profundísimo y siempre actual. Bienvenidos. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 burras y numerosos siervos. Era el más rico de toda la gente de Oriente. Hablar del libro de Job da un poco de vértigo, ¿verdad? Tanto por el libro, que es una joya, es muy largo, muy intenso, como por el tema que trata, el sufrimiento humano. Hablar del sufrimiento da vértigo. Y efectivamente el libro de Job es fruto de ese vértigo, porque los amigos, veremos, no acaban de estar a la altura del sufrimiento del amigo. Diremos algunas cositas por si nos ayudan a leer el texto, que aunque es largo, pues leerlo despacio y fijándose en algunos versículos, en algunas ideas que van surgiendo, es una perspectiva pues muy interesante, inspirada, divina, para los problemas del sufrimiento humano y su sentido. El libro de Job, en el Antiguo Testamento, aparece en el libro de Ezequiel. Hablando de la responsabilidad personal, dice que aunque en un país hubiera 3 personas muy justas, y los demás son pecadores, los demás van a ser castigados. Y esas personas muy justas serían Job, Noé y Daniel, o Daniel. Noé seguramente se tiene que ver con el personaje del diluvio, ¿verdad? Un hombre justo en su generación. Job seguramente tiene que ver con otro personaje que tiene que ver con nuestro libro. Y Daniel, creemos que no es el profeta Daniel, sino otro personaje que también es conocido en algunos textos de Ugarit, de Ras Shamra. Bien, en cualquier caso, parece que la referencia de Ezequiel no es tanto al libro de Job, sino a un personaje famoso de la antigüedad que era muy justo, como Noé, como Daniel. Entonces piensan algunos que esto ha dado pie para escribir el libro de Job. Y el libro de Job pone como protagonista a un personaje justo que se conoce en la antigüedad, como ese personaje no puede sufrir por ser pecador, porque es la imagen del justo absoluto. También se puede haber escrito el libro de Noé, ¿verdad? Luego después, en el texto hebreo, no en el texto griego del Eclesiástico, en 49.9, dice que Ezequiel habló de Job, haciendo referencia a este texto, ¿no? Y cómo Job fue en todos sus caminos bueno. El libro griego traduce por enemigos, traduce ya desdibujando un poco el texto. Entonces, 2 referencias a un personaje antiguo que dio pie a las reflexiones del libro de Job. Bien, eso en cuanto a los orígenes, en cuanto a la relación con el Antiguo Testamento.
Tenemos también que decir que, como en toda la Biblia, el libro de Job hay que entenderlo como parte de un gran proceso. Hasta su mismo autor intenta hacer eso. Es la aportación de un autor genial a un problema secular. Él tampoco quiere darle la respuesta definitiva, sino que aporta su particular visión preciosa, profunda, sobre el problema de Dios y el problema del sufrimiento humano. Y como todo hay que entenderlo en relación con otros libros sapienciales, hay que entenderlo con otros libros bíblicos en relación con ellos, y también ese camino de revelación que culmina en Jesucristo. Entonces, Job, como Cogelet, como Proverbios, como Sabiduría, todos son aportaciones a un proceso precioso donde vamos entendiendo los caminos del hombre y los caminos de Dios. Entonces aquí también Job no lo entendamos de forma aislada, sino como parte de un proceso sapiencial que intenta comprender y vivir de forma humana los problemas de la historia del ser humano. Bien, desde el punto de vista literario, el libro de Job llama la atención en primer lugar en bloque porque posee un conjunto de textos en prosa, en relato, al principio y al final, el prólogo, capítulos 1 y 2, y el epílogo, capítulo 42, versículos 7 al 17, y en el centro tenemos una gran sección en verso, que son los diálogos de Job, primero con sus amigos y luego con Dios. También en el centro, interrumpidos por un gran poema, capítulo 28, todo eso es verso, de 3.1 a 42.6. Hay unos pequeños versículos, la introducción a la intervención de Eliú, que también son prosa, pero vamos, 5 o 6 versículos. Además de la diferencia de estilo literario, diríamos, también hay diferencia teológica o de contenido. Aquí Job aparece como el justo paciente. No niega a Dios, no maldice, sino que siempre lo acepta todo. Y en cambio aquí en los diálogos aparece un Job que se queja, que grita ante Dios, ¿no? Les parece que la imagen de Job es un poco diversa. Algunos piensan incluso que se podría leer el prólogo y el epílogo seguidos y que serían como dos libros un poco diferentes, pero no. Ciertamente las referencias del epílogo serían incomprensibles sin todos los diálogos, ¿no? Entonces es verdad que dos perspectivas que se profundizan, que se iluminan una a otra. Entonces no podríamos entender los diálogos sin el prólogo, no podríamos entender el final de la historia sin los diálogos de Job con sus amigos. Es verdad que aparece ahí esa doble imagen, porque en el fondo Job no es un personaje superficial, no es un personaje tan fácil sino que es un personaje profundo. Entonces, este es el primer acercamiento. Vamos a ver ahora cuál sería la visión de conjunto para ir leyendo parte por parte de este gran libro, tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista de la hondura teológica. Esa dificultad que vemos en Job también está añadida porque, junto con el libro de Oseas, el texto hebreo de Job es el más difícil de la Biblia. En algunos versos, en algunas palabras, no sabemos lo que significan, no lo sabemos. Bien porque el texto manuscrito se ha transmitido pues, de forma que ha cambiado sin saberlo, no se ha conservado bien, o bien también porque sea alguna variante dialectal del hebreo de aquel tiempo que no conocemos del todo. Entonces, también esto crea más dificultades a la hora de entender, traducir bien el libro de Job. En cualquier caso, esa diferencia entre la prosa y el verso, hay un autor que dice también de forma muy hermosa que se pasa del relato del justo que sufre al poema de la justicia de Dios. No solamente hay un cambio, como hemos dicho, de género literario, sino de la visión de Job y también el problema de Dios. Dios aparece al principio como más seguro y tranquilo en la parte en prosa, y en cambio en el verso Job aparece como retando a Dios, ¿verdad? Entonces, interesante esa complejidad del libro. Bien, Job tiene dos grandes secciones divididas por el capítulo 28, que es un himno a la sabiduría. Entonces, la primera parte la hemos puesto aquí, que es muy sencilla en el fondo, que hay muchas palabras. La introducción narrativa, que luego estudiaremos con un conjunto de escenas muy bien compuesto. Y después tenemos 3 ciclos de diálogos entre Job y sus amigos, que han ido ya a consolarlo. Entonces, 3 ciclos porque siempre actúan en el mismo orden, ¿no? Job habla, capítulo 3, y le responde Elifaz, su amigo, 4 y 5. Job vuelve a hablar, 6 y 7, y le responde el segundo amigo, Bildad, capítulo 8. Job vuelve a hablar y le responde Sofar. Primer ciclo donde Job habla y le van contestando los amigos intentando justificar lo que le está pasando. Segundo ciclo, el mismo orden. Capítulos 12 al 14, habla Job. Capítulo 15, responde Elifaz. Habla Job, responde Elifaz. Habla Job, responde Sofar. Exactamente
el mismo orden en un segundo ciclo de discursos. Seguimos leyendo el libro, avanzando en el libro, capítulo 21. Empieza a hablar Job, responde Elifaz, Job, Bildad, Job. Y aquí tenemos un problema. Y es que en los últimos versículos del capítulo 27 no se menciona, no se introduce a Sofar. Pero claro, faltaría aquí que hablara Sofar, y además los últimos versículos no le pegan a Job, no son sensatos en sus labios, no cuadran con lo que hasta ahora ha dicho. Entonces parece que podría haber habido una transmisión textual en la que se ha perdido esa introducción de Sofar. Entonces seguramente en los últimos versículos del capítulo 27 es Sofar el que hablaría. Entonces, primera sección de Job, después de la introducción narrativa, los diálogos entre Job y sus amigos. Y Job no parece que acaba de estar muy satisfecho. Esos ciclos de diálogos se interrumpen con una reflexión sobre el autor, del autor, una especie de himno sobre el origen, el dónde encontrar la sabiduría. Continuamos viendo el esquema general de Job. Hemos visto el prólogo narrativo, la primera sección, diálogos, 3 ciclos entre Job y sus amigos, capítulo central, himno a la sabiduría, 28, y después tenemos el diálogo, vamos a llamarle así, entre Job y Yahvé. Job vuelve a intervenir, y aquí el autor nos dice fin de las palabras de Job. Job ha dejado de intervenir y ahora a ver quién le responde. La respuesta de los amigos no satisface, entonces ha quedado ahí pues dicho, Señor, estas son mis palabras. Tenemos aquí en el libro una especie de interrupción. Ahora lo que cuadraría sería que hablara Yahvé, que es lo que viene después, el capítulo 38. Pero tenemos en los capítulos una especie de inserción, interrupción de un nuevo personaje que no se nombraba al principio, un tal Eliú, que parece representar un nuevo esfuerzo por intentar no dejar mal a Dios. Pero que habría que interpretarlo eso como un añadido seguramente posterior que interrumpe un poco ese diálogo entre Job y Dios. Entonces, una vez que Job calla y Eliú ha intervenido, que al final también todo sigue quedando en el aire, no resuelve nada, Yahvé interviene desde la tormenta con una teofanía poderosa. Y eso provoca en Job una brevísima respuesta, donde habla del silencio. Ha hablado muchísimo y ahora Job descubre ante la grandeza de Dios que solo es posible el silencio. He hablado de cosas que me desbordaban, de misterios que desconocía, ahora me callo. Yahvé vuelve a hacer una segunda intervención. Tiene 2 intervenciones en la misma dirección, ¿no?, de la grandeza de Dios. Y tenemos una preciosa segunda y definitiva respuesta de Job, que ahora queda satisfecho porque comprende su pequeñez ante la grandeza de Dios. Aquí culmina en una brevísima palabra de Job, que se ha encontrado por fin con Yahvé, que ha obtenido por fin la respuesta de Yahvé. Ahí termina toda la sección de los diálogos. Y después un importante epílogo narrativo que nos dice un poquito para qué ha salido todo esto y cómo Dios le da la razón a Job, que se queja frente a los amigos que intentan justificar a Dios. Muy interesante. Y al final todo vuelve al principio. Job, que era un hombre rico y justo, Dios le devuelve con creces sus posesiones y acaba sus días en una feliz ancianidad. Después de la prueba, después de esta preciosa profundización en el misterio del dolor, en el misterio de Dios, el justo acaba sus días en perspectiva definitiva. Es verdad que no aparece la perspectiva de la vida eterna, no aparece aún la fe en la resurrección de los muertos, porque si hubiera existido esa fe, todo este libro no se habría escrito. Porque habría sido que estás sufriendo mucho, no te preocupes, dejarás de sufrir cuando resuciten los justos. Pero este libro ha sido posible, estas reflexiones tan profundas han sido posibles porque el autor aún no ha recibido la revelación, aún no cree en la resurrección futura de los justos. El problema principal, el contenido de Job, es el gran tema, ¿no?, el gran misterio de este libro. Y es un libro sapiencial. El tema de la sabiduría, la palabra Hakam, sabio, aparece solamente 8 veces, a diferencia de Kohelet o de Proverbios, que aparecen muchísimas más. Entonces no habla mucho de sabiduría Job. Y además cuando habla de sabios, de las 8 veces, 7 veces es para criticarlos. Y una, que es en positivo, tiene problemas de crítica textual, no es seguro el texto.
Y el problema fundamental aquí es ese, el sufrimiento del justo. Porque en el Antiguo Testamento el sufrimiento del pecador no crea problemas. Seguramente en la Edad Moderna sí, aquí habría que hablar de ese tema, ¿no? Muchos de nosotros, o en la actualidad, tampoco comprendemos cómo permite Dios que sufran los pecadores. Lo cual, en el Antiguo Testamento eso no hay problema. ¿Por qué sufre el pecador? Por su pecado. El problema es cuando sufre el justo. Es verdad que aquí hay una diferencia entre nosotros y el Antiguo Testamento que deberíamos dialogar y profundizar. ¿Es justo que sufran los malos? Pues a lo mejor tampoco, pero es verdad que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Si yo como demasiado y engordo, claro, la culpa no se la puedo echar a nadie, al que vende la carne o a Dios. Entonces, es verdad que aquí el Antiguo Testamento tiene cosas que decirnos, ¿no? Cuidado también con echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede. Entonces, el problema es el problema límite de por qué permite que sufran los que no han hecho nada malo, ¿no? Los justos. Ese es el gran problema que no acaba de ser respondido por la teoría tradicional de la retribución. Pero debajo de este problema, entonces, el gran tema es un tema de teodicea. No es cómo iluminar mi sufrimiento solo, sino que es una pregunta que se levanta a Dios. Señor, ¿cómo permites, si tú eres justo y lo puedes todo y nos amas, cómo conduces la historia y permites que los justos sufran? Entonces, el problema al final no es un problema solamente existencial, sino que es un problema religioso profundo, es un problema de Dios. Quizás esta sea la gran clave de Job, ¿no? Que se atreve a decirnos, veremos, que el sufrimiento es un misterio y por eso aboca a Dios, no solamente como reto y pregunta intelectual a Dios, ¿por qué sufren los justos?, sino que existencialmente esa pregunta nos aboca a Dios. Y la única respuesta está en Dios. Por ahí va el libro de Job y su misterio. Nadie tiene respuesta definitiva, menos aún una respuesta intelectual, nadie tiene respuesta definitiva al problema del hombre, al problema del sufrimiento de las personas, sino solamente cuando nos encontramos con Dios. Ese problema adquiere todo su misterio, toda su hondura, y entonces vamos intuyendo la respuesta. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también ante ellos Satán. Dijo entonces Yahvé a Satán: ¿de dónde vienes? El Satán respondió: de dar vueltas por la tierra, paseándome por ella. Yahvé replicó a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió el Satán a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él y a su familia y a todas sus posesiones? Has bendecido a sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones, te apuesto a que maldice a la cara. Contestó Yahvé a Satán: de acuerdo, métete en sus posesiones, pero no le pongas la mano encima. Y Satán salió de la presencia de Yahvé. Como siempre hacemos, os invitamos ahora a una lectura seguida del texto, acompañada de algunos comentarios, por si nos ayudan un poquito a profundizar en esa lectura, que es lo fundamental, leer la palabra de Dios. El prólogo narrativo está compuesto, como veis, por 6 escenas, 5 más 1. Esta es la de los amigos, final, 5 más 1, escenas narrativas muy bien trabadas, muy bien compuestas. Se describe siempre hay dos perspectivas, la perspectiva terrena de Job y la perspectiva celeste. Perspectiva terrena, perspectiva celeste, perspectiva terrena. Y después ya, pues eso, los amigos y su presencia que introducen la sección de los diálogos. Se presenta a Job, era así una vez, ¿verdad? Se presenta también Job como el gran personaje que es muy justo y le va la vida muy bien. Él cumple lo que en el Antiguo Testamento se piensa, ¿no?, en toda cultura. Sus posesiones, hijos e hijas, cómo lo pasan bien, banquetean,
si caen en algún pecado se ofrecen sacrificios para que sean perdonados. O sea, la descripción de una familia feliz, repleta, rica, bendecida por Dios. Y en la segunda escena aparece la perspectiva desde Dios, la corte divina, ¿no? Representada, imaginada como las cortes orientales, un gran rey con todo su séquito, ¿no? Entonces Dios está con los hijos de Dios, se llaman en hebreo, el texto griego traduce por ángeles. Hijo de Dios significa, no es que Dios tenga hijos, hijo de, como sabéis en hebreo, significa de condición, hijo del hombre, condición humana, hijo de Dios, condición divina, ¿no? Seres divinos, que pertenecen a la corte celestial y que son nuestros ángeles, como bien traduce el texto griego, los ángeles. Y entre ellos, o aparece allí, si está entre ellos o no aparece, una figura extraña, el Satán, con artículo, que más tarde se puede identificar con el diablo y también con el nombre de Satanás, Satán. Aquí el Satán, el acusador, el que está siempre buscando tergiversar las cosas, no aparece aún como una figura diabólica absolutamente opuesta a Dios, sino que es una especie de espía, una especie de persona, un ser medio celeste, al que siempre le busca, diríamos en castellano, ¿verdad? Le busca siempre 3 pies al gato. Siempre busca dudas. Si es bueno, por algo será. Es decir, nunca está contento con las cosas, sino que siempre busca debajo de lo bueno males. Debajo de las cosas que pueden parecer buenas, intereses de las personas, ¿no? Y eso ante Dios. Dios está orgulloso de Job, Dios está orgulloso de sus hijos justos. Y en cambio, Él quiere sembrar la duda en todas partes. Digo esto porque a veces el Satán, tal y como aquí aparece, no es solamente una figura de un ángel caído, sino que puede ser cualquiera de nosotros. También nosotros a veces actuamos como Satán, ¿verdad? Como el Satán. Y siempre buscando, no estamos conformes con, buscando males donde no los hay, buscando cosas, dudas, sembrando la duda en los demás. Sobre todo cuando se hace algo bueno, será por... También a veces nosotros podemos ser un poquito como Satán, ¿no? Entonces Dios permite que Job sea probado por el Satán, el tentador, diríamos. Luego también Jesucristo, Satán, vendrá a tentarle a él, también en relación con el libro de Job. Está naciendo la figura diabólica, que aparece también en Génesis, se relaciona con Génesis 3, cuando se tienta a Eva, ¿verdad? Tampoco ya aparece el demonio, sino que es una figura que después todas esas figuras van a converger en la idea bíblica de Satanás. Pero aquí están naciendo, diríamos, distintas perspectivas de esa figura que en el futuro quedará pues ya bien comprendida, ¿no? Entonces, aquí el lector va a saber la gran clave, y es que el sufrimiento de Job no es porque sea malo ni porque sea, sino que va a ser una prueba, una puesta a prueba de su justicia. Él no lo sabe, pero el lector sí. Todo el libro, vamos a entenderlo, de esa perspectiva divina. El narrador nos ofrece una perspectiva que Job no tiene, la perspectiva de Dios. Entonces, Satán se pone en movimiento y prueba a Job. Entonces, le prueba sobre sus posesiones, desastre, incluidos los hijos y las hijas. Y los siervos le informan. Los siervos son los que informan sobre la pérdida de posesiones y la pérdida de sus hijos. ¿Cuál es la reacción de Job? Satán había dicho, si le quitas sus cosas, si dejas de bendecirlo, te maldecirá. ¿Y qué hace Job? Bendecir a Dios. No lleva razón Satán. Job bendice a Dios. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ver. La desnudez, en el fondo, ¿qué es Job? Él sabe quién es y que las posesiones no le definen. Entonces, él, pues, la desnudez es la esencia del ser humano. Por lo tanto, se acepta todo aquello que sea perder los bienes que hemos adquirido en la vida. Es la paciencia de Job, ciertamente, cómo Job bendice a Dios a pesar de todo. Vuelve a la perspectiva divina, a la corte divina. Entonces, Dios vuelve a estar orgulloso. A Dios le gusta que el hombre sea feliz y que el hombre sea justo. Pero Satán sigue insistiendo. Ya, pero ¿por qué hemos tocado sus posesiones? Pero si le tocas a él y Dios permite una segunda prueba, pero respeta su vida, nafsó, su alma, su vida. Y entonces baja y una enfermedad, ¿no? Otro desastre, el primer desastre, le quita sus posesiones y sus hijos, su familia, y aquí le da una enfermedad brutal. Entonces él vive esa enfermedad y su mujer, antes eran los siervos los que informaban, ahora es la mujer la que intenta dar una solución a Job. Maldice a Dios, lo que Satán quiere, maldice a Dios y muérete, y deja de sufrir. La maldición de Dios como un problema al sufrimiento humano. Maldecir a Dios como mecanismo de defensa cuando no hay salida. Y ahí está claro el libro, ¿verdad? Job le dice, no seas insensata, no seas necia,
Ese no es el camino de la sabiduría. Nos recuerda un poquito, nos podría recordar esto a Eva con respecto a Adán, ¿verdad? La tentación. Entonces la figura de la mujer aquí aparece un poco en negativo, ya no queda nadie que le diga, para decirle a Job cuál sería la solución. No, Job no acepta esa solución de la tentación, ¿verdad? Es una gran tentación que el sufrimiento nos lleve a maldecir a Dios para que así la muerte sea la única solución. No. Job acepta también, si aceptamos de Dios los bienes, también hay que aceptar los males. El narrador finaliza la secuencia diciendo que Job no maldijo a Dios. En todo esto aparece la gran paciencia de Job y cómo va venciendo la tentación. Es un hombre justo y sabio, que aguanta la tentación, el sufrimiento, y también no cede a la tentación de aquellos, mujer, que le quieren, el diablo de fondo, Satán, que le quieren hacer negar a Dios, maldecir a Dios. Y después tenemos la presencia de los 3 amigos que vienen a acompañar su sufrimiento, a acompañar su duelo, y están 7 días y 7 noches haciendo ritos de penitencia, diríamos, de dolor, de duelo, y acompañándole con el silencio, callados. De hecho, después vamos a ver que el silencio no lo rompen los amigos. Los amigos sencillamente están presentes muy bien ahí, ¿no? Sino que va a ser Job el que rompe el silencio. Él va, diríamos, a soltar su lengua, y por eso los amigos reaccionarán. Pero en principio los amigos han venido a acompañar el dolor, a estar con Job, a consolar a su amigo. En todo este proceso vemos que hay una secuencia narrativa preciosa, un gran narrador tenemos aquí, y también una hondura espiritual profunda, ¿no? La paciencia de Job, y también un concepto de la vida, de cómo las cosas que suceden pues tienen que ver con la visión divina y también con ese personaje oscuro que intenta que todo lo bueno no vaya tan bien, que cuando las cosas van bien a ver si pueden ir mal, ¿no? Entonces una gran destreza literaria y teológica para presentarnos todo lo que va a suceder ahora, que son los profundos diálogos de Job, su profunda palabra que brota de un sufrimiento que él no comprende, aterrador, profundo, existencial, desgarrador. Job está siendo probado y llega ahora el consuelo de los amigos. Un consuelo que en el fondo es un diálogo difícil para intentar buscar el sentido. Cómo vivir el dolor desde el sentido. Los amigos no solamente acompañan, sino que dialogan. Pero a Job, veremos, no le satisfacen las razones de los amigos. Diálogo largo en el que la queja de Job, al parecer, no va a tener ninguna respuesta. 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bilbat de Esaú y Zofar de Naamán. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. Vamos a ver ahora los ciclos de discursos o de diálogo entre Job y los amigos. A veces no parece un diálogo, parece que no se contestan entre sí, sino que cada uno da su discurso. Otras veces sí parece que se da referencia al discurso anterior, pero sobre todo eso, más que diálogo directo, es largos discursos que intentan profundizar en un tema, en una cuestión importantísima, ¿no? Job, por fin, Satán quería que maldijera. Y por fin, capítulo 3, Job maldice. Pero no maldice a Dios. Maldice su día, maldice la vida, maldice el día que nació, la noche en que fue concebido. Esto recuerda mucho al profeta Jeremías, que también en sus confesiones tiene esa maldición del día y la noche. ¿Por qué? Porque querría mejor no haber nacido. Y Job también, ¿verdad? Sería más feliz si no hubiera nacido. No merece la pena vivir.
Entonces Job no tanto desea la muerte, que también, sino algo mucho más profundo, no haber existido, porque existir es sufrir. Es maldito el día en que nací. Job, eso, grita de forma desgarradora desde su experiencia sufriente, ¿no? Y pone en vilo, pone en duda la misma existencia humana. ¿No es mejor no haber nacido? Y ante este grito desgarrador, pues sus amigos hablan. Elifaz, leedlo, pues habla de una forma muy sapiencial, con buenos ejemplos, hasta con proverbios numéricos, que sabemos ya por el libro de Proverbios, ¿verdad? Y una cosa muy bonita es, tú, Job, eras sabio y dabas buenos consejos. ¿Saben qué interesante es, verdad? Qué fácil es dar consejos a los demás y hasta profundos, pero cuando nos toca a nosotros sufrirlo, no es tan sencillo, ¿verdad? Ahora tienes que aconsejarte a ti. Consejos doy que para mí no tengo, ¿verdad? Que dice también el dicho sapiencial nuestro, nuestras tierras. Entonces no es lo mismo dar consejos al que sufre que afrontar tú el sufrimiento propio. Me recuerda esto una película, Tierras de Penumbra, donde dicen que está basada en la propia historia de C.S. Lewis. Y es eso, Anthony Hopkins es el protagonista, como es un hombre que da charlas sobre el sufrimiento, muy profundas, y cuando se enamora y su mujer se pone enferma y va a morir, ya no es lo mismo, las charlas ya cambian, ¿verdad? Entonces no es lo mismo aconsejar al sufrimiento de otros que experimentar en propias carnes el sufrimiento. Eso lo dice Elifaz también, ¿verdad? Job habla ahora y lo que él en el fondo quiere, él no quiere hablar del sufrimiento, quiere hablar de sí mismo, quiere expresarse, quiere gritar, quiere quejarse. No quiere hablar del sufrimiento, sino de la persona que sufre, de su carne sufriente. Y no quiere tanto dirigirse a los amigos para aceptar consejos de ellos, sino que quiere dirigirse a Dios. Él quiere que Dios escuche su queja. Por tanto, ¿cuál es el tema y el destinatario de la queja de Job? El tema no es el sufrimiento, sino su experiencia. Y el destinatario no son los amigos, sino Dios. Ya desde el principio se va viendo que a Job solo le puede satisfacer una intervención de Dios, una respuesta de Dios. Después habla Bildad, y que va diciendo lo de siempre, que te invito a la conversión. Es decir, hay una solución. Por mucho que suframos, si nos convertimos a Dios, al final es la teoría tradicional y que es cierta, es verdad, pero no es suficiente para Job. Además, el lector sabe, también con Sofar, el lector sabe que Job no es pecador. ¿De qué se va a convertir Job si no ha pecado? Si esto es una prueba de su justicia. Ellos no lo saben. Después, otra vez, Job. Si Dios es tan todopoderoso, en el fondo, pues ¿qué pasa? Queda todo igual. Dios es arbitrario. El problema de la relación entre la libertad de Dios y la justicia de Dios. Esto, la tradición nominalista seguramente ha caído en un Dios arbitrario, que como todo lo puede hacer un círculo cuadrado. No. Dios es libre, pero no es arbitrario. Tiene que haber una lógica, una justicia, ¿verdad? Todo da igual. No. Dios dirige la historia. Tiene que haber una lógica. El gran problema es que no existe un juez entre Dios y yo. Yo acuso a Dios, pero ¿quién va a juzgar entre Dios y yo? Dios es el juez. Entonces no tengo solución, ¿verdad? Porque al final veremos que esa va a ser la gran solución. Precisamente porque Dios es juez, Él es el que hace posible la solución al problema y a ese juicio. A Job le gustaría llevar a juicio a Dios y que hubiera un tercero que juzgara entre Dios y él. Pero Dios es Dios. Y Sofar pues sube un poco el tono de la acusación. ¿Cómo te atreves a hablar así de Dios, Job? Estás cayendo casi en la afrenta a Dios, ¿no? Y por eso la insistencia, conviértete, deja de ser orgulloso y conviértete para que tu sufrimiento acabe gracias a tu conversión. La salida de los amigos está clara, conviértete, pero Job no puede convertirse, porque Job no es pecador. Entonces estamos casi en un callejón sin salida. ¿Qué puede hacer Job para que su sufrimiento cese?
Continuamos con el segundo ciclo de diálogos y el tercer ciclo, que leyéndolo despacio hay frases que nos pueden llamar la atención. No parece que se avanza mucho, es un estilo muy oriental de dar vueltas, pero en dar vueltas hay algunas palabras y expresiones clave que nos pueden... De hecho, aquí, al comienzo de la introducción de Job, es muy bonito. Él, en el fondo, reta a Dios y a todos y a sus amigos y muéstrame mi culpa. Soy culpable. Decidme qué he hecho. Señor, ¿qué he hecho mal? Para que me arrepienta. Decidme de qué me tengo que arrepentir. Luego, Señor, Dios nuestro, ¿es que necesitas mi dolor para engrandecerte? Si no soy nada, no soy nadie. Esto en positivo, de alguna forma, Job está diciendo, ¿cuánto nos engrandeces con el sufrimiento? Aunque fuera un castigo, pero es que aunque fuéramos pecadores, ¿qué más te da si no pintamos nada? ¿Qué daño te podemos hacer a ti, Todopoderoso? Entonces, en el fondo es que Dios nos toma en serio, ¿cuánto nos engrandeces a través del sufrimiento? Nosotros que no somos nada ante ti. Somos una sombra que se alarga, ¿verdad? Como dicen los salmos. Somos nada, una mota, un grano de arena en la playa. ¿Cuánto nos engrandeces al hacernos sufrir, al vivir el sufrimiento? Después hay una especie de atisbo de resurrección. Es verdad que no hay resurrección, pero Job no cree en la resurrección, decimos, pero hay una especie de deseo, atisbo, necesidad de esa vida más allá de esta vida. Elifaz parece que se empiezan a abreviar los discursos, bien porque el lector está un poco cansado, técnica narrativa o literaria, pero también porque a lo mejor de tanto discurso se va dando paso al silencio, para que al final, el silencio va a ser quizá la gran respuesta. Bien. Vuelve a hablar Job, y hay un tema, ¿quién es ese testigo que él parece invocar en el cielo? ¿Es Dios mismo? ¿Es una figura diferente al Satán, que es el acusador? Es decir, tenemos ante el juez supremo, que es Dios, tenemos un acusador, pero ¿quién es nuestro testigo defensor? ¿Quién nos puede defender? Entonces, ¿a qué testigo está Job refiriéndose, no? Esto, entendido desde Jesucristo, es claro. El Paráclito, ¿verdad? Jesús y el Espíritu, el Paráclito que nos defiende. Pero entendido en Job es un texto difícil que no acabamos de entender cuál es su alcance, su significado profundo y literal. Bildad vuelve otra vez a hablar de la diferencia entre malvado e impío, insistencia en la teoría tradicional. Las cosas bien delimitadas, bien diferentes, pero esto, en el caso de Job, como vemos, no es tan sencillo. Job vuelve a quejarse de forma profunda y en tono elevado, ¿no? Es Dios quien guerrea contra mí. Dios me está haciendo la guerra. Son acusaciones serias que seguramente muchos de nosotros no atreveríamos a decir. Leyendo Job nos puede pasar lo que los amigos de Job, pero ¿cómo se atreve este hombre a decir estas cosas sobre Dios? Dios guerrea contra mí. Luego hay aquí un texto, quizá el más difícil de Job, donde aparece que él dice que yo mismo con mi carne veré a Dios. Este texto se lee mucho en los entierros, ¿verdad? Interpretado desde el Nuevo Testamento y desde la fe en la resurrección, es sencillo, yo con mi carne veré a Dios. Eso es lo que dice San Juan, ¿verdad? Veremos a Dios tal cual es. Pero claro, en Job, ¿qué significa esto? Con mi carne veré a Dios. ¿Y quién es ese Goel, ese defensor también que está ahí arriba? ¿Quién es ese redentor, mi redentor, que vive? Es Dios mismo, tiene que ser Dios, que es el Goel, el redentor de Israel. Claro, entendido desde Jesús, Jesucristo nuestro redentor. Jesucristo es el que interviene ante Dios por nosotros. Jesucristo es el que nos va a resucitar con la carne. Pero esto en Job, ¿qué significa? Texto dificilísimo. ¿Es añadido posterior? O en el fondo estamos en el límite como aquí, ¿no? No hay resurrección, pero en el cielo parece haber, pero parece que se está atisbando una hondura mucho mayor que, ya digo, comprenderemos solo con Jesucristo. Y después pues interviene Sofar también en la misma línea que los demás. Tercer ciclo de discursos. Job, habla aquí Job, siempre empieza en los discursos. Él no quiere, lo que le importa es no hablar tanto de teorías, lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Sino de su vida, hablar de él mismo, porque la vida contradice la teoría. Hacemos teorías, las teorías son un medio siempre, en la ciencia y en la vida. Son un medio para intentar comprender cosas, pero hay que estar siempre rehaciéndola o hay que estar siempre profundizándola. La teoría está al servicio de la vida, no al revés. Entonces Job dice que en el tema del sufrimiento la teoría de la retribución no es suficiente porque la vida contradice esa teoría y hay que profundizarla. No es que sea mentira, es que es insuficiente. Y ese es su caso. Elifaz, en un gran discurso, en 3 partes: Job, eres impío, pero Dios retribuye. Por tanto, conviértete para que así Dios te pueda curar.
perfecto, la teoría está bien. El problema, como siempre, es Job no es impío y el lector lo sabe. Job vuelve a hablar y vuelve a insistirnos en lo que él quiere. Él quiere encontrarse con Dios y no lo consigue. Él clama a Dios. Lo que quiere es que se aparezca, aunque sea para él se queja, pero porque quiere a Dios. Es como también, ¿verdad? Nuestros hijos que dicen, es que es malísimo este niño. Él lo que quiere es llamar la atención. Es que ojo el ruido que da, porque quiere llamar la atención. Quiere que le hagas caso. Pues un poco eso es lo que pasa a Job, que está quejándose, que está poniendo a los amigos que no saben qué hacer porque quiere que Dios le haga caso. En el fondo eso es lo que quiere el ser humano, que Dios le haga caso. Pero Dios calla. Dios calla. El silencio de Dios, como el gran drama del hombre. Lo vive Job y lo viven tantas personas, ¿verdad?, en la historia. Cuando parece que las cosas van, ¿por qué el silencio de Dios? Quizás sea el tema más difícil de la teología y de la vida y de la filosofía y del pensamiento humano, ¿no? ¿Por qué el silencio de Dios? Job está preguntándose eso, porque lo que él quiere es que Dios se encuentre con él. Bildad, muy bonito, un texto sobre la ciencia humana, la sabiduría humana como lugar para alabar a Dios. Muy bonito también esta perspectiva y muy positiva en boca de los amigos de Job. Y luego aquí el problema de crítica textual, diríamos, del texto, Job habla con dos introducciones, lo cual no es normal, y por otra parte no se introduce a Sofar, lo cual nos hace pensar que la transmisión textual ha sido aquí difícil. Job sigue insistiendo en que él es justo, es justo. Me tenéis que mostrar mi pecado porque yo soy justo y mientras no vea mi pecado no puedo daros la razón. No me convenzáis de teorías, no hablamos del pecador, hablamos de mí, que estoy sufriendo y yo no veo mi pecado. Por fin Dios interviene, responde a los requerimientos de Job. Y al final Job se encuentra pequeño ante la inmensidad de la creación, ante la inmensidad de Dios. La grandeza de Dios y su presencia especialmente, vamos a ver, son la respuesta a las preguntas de Job, la respuesta al profundo misterio del sufrimiento humano. Existen minas de plata, lugares donde el oro se refina. De la tierra se saca el hierro, de la piedra fundida sale el bronce. Pero ¿de dónde sale la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? El ser humano desconoce el camino, no se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. Después de tantos capítulos de diálogo, de discursos, el narrador, el autor, quiere que el lector descanse un poco y nos cambia el género literario con un precioso himno lleno de interrogantes, ¿no? Y de esta forma también introduce, con un nuevo género literario, pero también introduce otro tema, que es el tema sapiencial, lo cual nos da un mensaje, ¿no? Todo lo que se está hablando es una reflexión sapiencial. La clave de todo es lo difícil que es encontrar la sabiduría. Es un poema muy bonito, se parece mucho a Baruch en estos capítulos, el profeta Baruch, ¿no? Nos dice que todo tiene su origen, cómo el hombre es capaz de encontrar el oro, la plata, haciendo pues, agujeros en la tierra, ¿verdad? En las minas, las fuentes de los ríos. El hombre es capaz de encontrarlo todo, pero ¿dónde está la fuente de la sabiduría? Es la riqueza principal cuya fuente desconocemos. No sabemos hacer minas para encontrar sabiduría, no sabemos remontarnos en el río de la vida para encontrar las fuentes de la sabiduría. Es lo más valioso y en cambio lo más difícil de encontrar. Entonces, el tema de Job es un tema sapiencial, cómo afrontar el sufrimiento de los justos. Y colocado en el centro también nos ayuda a ver cómo el diálogo con los amigos y después la intervención de Dios, ¿no? Cómo no hay respuesta a esa pregunta desde la perspectiva humana, diálogo Job-amigos, la respuesta solo va a ser posible desde la perspectiva divina. Solo Dios va a tener respuesta a las preguntas sapienciales y existenciales de Job. La sabiduría, como vemos, no es una cuestión teórica de aprender datos o saber fórmulas,
sino que la sabiduría es cómo dar con las claves de la vida, cómo vivir una vida con sentido y saber explicar y experimentar ese sufrimiento que nos atenaza cada día. Entonces, capítulo central, capítulo fundamental, poema precioso. ¿Dónde está la raíz de la sabiduría? Solamente en Dios. ¿Dónde está la forma de vivir con sentido el sufrimiento humano? Eso es la sabiduría. Solamente Dios tiene respuesta. Se está preparando la respuesta que da Dios en este libro. Y comienza ahora lo que hemos dicho antes, el diálogo entre Job y Dios, interrumpido por la intervención de Eliú. Job, un texto precioso, estos capítulos, 3 capítulos, muy bien trabado. Os invito a leerlo despacio. Y Job, primero en el capítulo 29, se dedica a ver los días de antaño, como algún salmo, ¿verdad? Qué bien nos iba antes, Señor, qué mal nos va ahora, ¿por qué? Pues Job un poquito en esa línea también hace lo mismo, ¿no? Qué bien me iba antes, con lo feliz que yo era, lo digna que era mi vida, lo bien que me trataba la gente, y en cambio ahora todo se ha convertido en negativo. La dignidad ya, nadie me hace caso, todo es sufrimiento, no solamente físico, sino que la gente me desprecia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Esto da paso al tercer capítulo, la apología de Job. Cómo él se ha portado bien en todo. Antes decía, muéstrame mi culpa, y aquí, recordando las perspectivas y el estilo del Éxodo y el Deuteronomio, pues Job va repasando cómo su vida ha sido cumplir la ley. Es decir, Job es el perfecto hombre de Dios, el perfecto discípulo de la sabiduría, el que cumple la ley, el obediente a las leyes de Dios. Le digo en perspectiva muy cercana a la ley de Moisés. Por tanto, si ha habido un cambio de irme bien a irme mal y no he hecho nada malo, dame una respuesta a Dios. Le llama Shaddai, un nombre muy de los patriarcas del libro del Éxodo, del libro del Pentateuco, ¿verdad? Génesis y Éxodo. Shaddai, respóndeme. Las últimas palabras de Job. La respuesta tiene que estar en Dios. Y el narrador termina diciendo, fin de las palabras de Job. Job ha hablado mucho y por fin dice lo último que tiene que decir, que es pedirle a Dios una respuesta. Entre la intervención de Job, como hemos dicho, y la respuesta de Yahvé, se introduce el discurso de Eliú con una introducción narrativa para presentar este personaje y también por qué no ha hablado hasta ahora. Quiere justificar cómo no aparecía, ¿no? Lo cual va muy en la dirección de que es seguramente un añadido posterior, ¿verdad? Dice que no ha hablado porque era joven, estaba esperando que los ancianos, los demás que estaban hablando, pues dieran la respuesta a Job y él por respeto, pero al ver que no han sido capaces de callar a Job, pues él no tiene más remedio que hablar. Me parece como que no se quiere poner que Job y Dios hablan, Job habla y Dios le responde, no. Entre el hablar de Dios y la respuesta de Yahvé, el hablar de Job y la respuesta de Yahvé, se introduce esta especie de colchón de más despacio, ¿no? Una especie de deferencia hacia Dios, respeto hacia Dios. Intenta dar más respuesta al problema de Job que no han sabido dar los otros personajes, los 3 amigos. Otros piensan que Eliú representaría a Israel. Los otros 3 amigos son extranjeros, hablando con Job, que también sería un extranjero, ¿no? Un personaje extranjero, el sufrimiento del justo, no es el del israelita, sino el sufrimiento del justo, de todo justo. Y aquí es qué tiene que aportar Israel a este diálogo internacional sobre el sufrimiento del justo. Podría ser, pero en cualquier caso es una sección que no aporta tampoco mucho. Quizá en contenido lo que aporte sería, aunque ya se intuía en 5:17 con Elifaz un poquito, pero aquí se insiste más en el aspecto educativo del sufrimiento. No solamente es un castigo, sino que el sufrimiento también es una forma que Dios tiene de educarnos en la vida y hacernos más justos, más sabios, más profundos. Lo que los griegos decían pazos, mazos, ¿no? El sufrimiento enseña. También recogido en la carta a los Hebreos, capítulo 5, cómo Jesús, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Bien, la perspectiva educativa del sufrimiento. Luego también perspectivas interesantes que luego se recogen en el fondo en todo el libro. Y es que, bueno, pues lo importante no es tanto explicar el sufrimiento, sino buscar a Dios. Bien. Entonces, algunas cosas que Eliú dice, en el fondo no da respuesta definitiva,
se intenta como decir una última palabra para que Dios no quede mal, y por otra se dicen cosas que en el fondo son muy positivas y tienen mucho que ver también con la aportación de este gran libro al problema del sufrimiento humano. Cada respuesta que se da no va en contra de las demás, sino que se complementan. Es el esfuerzo de cada ser humano, de cada perspectiva, en este caso quizá la perspectiva del autor, la perspectiva de Israel, para también aportar el propio grano de arena para intentar profundizar en el misterio. Pero al final no soluciona nada. Al final solo hace un paréntesis, una especie de dilación de la intervención definitiva, que es lo que importa. Y llega esa intervención por parte de Dios en un discurso muy bien trabado, que aquí os hemos puesto un poquito cuál sería el esquema, ¿no? Dios habla en la tempestad, en la grandeza de Dios. Es una teofanía. Hay un discurso con introducción y después cómo el Dios de la naturaleza, la grandeza de la naturaleza nos aboca a la inmensidad de Dios, ¿no? El ser humano ve que la naturaleza es grande, desbordante. Bueno, pues desde ahí comprendemos que Dios es grande y no se ajusta a nuestra perspectiva y a nuestros límites, ¿no? Más que decir pruebas de lo que se pretende es un desbordamiento, ¿no? Un desbordamiento retórico de decir, se queda uno leyendo esto, qué grande es Dios, ¿no? Más que la misericordia de Dios, aparece el poder de Dios, la potencia de Dios, la omnipotencia de Dios en su creación. Introducción al discurso, la tierra y las aguas, luz y tinieblas, fenómenos meteorológicos, toda la grandeza del cielo, los animales, y un final que en el fondo es retar a Job. Que hable el que está hablando, a ver qué tiene que decirme a mí, este soy yo. ¿Qué tiene Job que decirme? Y entonces, brevísima respuesta de Job, que precisamente en su brevedad también está subrayando el contenido, el silencio, la humildad del silencio. Me taparé la boca para no hablar más. Después de tanto diálogo, después de tanta queja, parece que Job se calla, pero satisfecho. Por fin ha descubierto que el misterio de Dios, que además es lo que quería, encontrarse con Dios. Dios se ha dado a conocer. Dios no está explicándole a Job nada, no está dándole una explicación teórica del sufrimiento, está apareciendo en toda su grandeza. Y eso hace que Job, lejos de sentirse satisfecho, grande y reivindicado, Job se siente muy pequeño, pero satisfecho profundamente. Y ya no tiene nada que decir, porque solamente el silencio es acorde a esta grandeza de Dios que se le ha revelado. La humildad del silencio es este fruto de la intervención de Dios que proviene de la queja que brota de la experiencia de dolor. Como todo es desbordante en este libro, ¿verdad?, y repetitivo, estilo oriental, también Dios interviene una segunda vez. Desde la tempestad, también ahora subrayando de nuevo su grandeza por la naturaleza. Se dirige directamente a Job, sigue retándole a Job, ¿no? Es un poco el Dios grande ¿qué puedes tú frente a él? ¿Qué dices tú frente a aquel que todo lo puede? Y aquí se desarrolla un poco un poema, una reflexión sobre dos animales míticos, Behemoth y Leviatán, que en el fondo simbolizan a dos animales conocidos sobre todo en Egipto, el hipopótamo y el cocodrilo, pero con rasgos un poco que podrían parecer míticos, ¿no? También en las antiguas mitos orientales, Leviatán es la serpiente primigenia, el caos que Dios vence, ¿verdad? Entonces Dios está por encima de los animales físicos, está por encima de cualquier fuerza caótica contra la creación. Dios es el creador que ha vencido al caos, Génesis 1, ¿no? Dios es el creador que ha puesto orden en el caos. Entonces, esa grandeza de Dios es la que se le revela a Job de forma directa. Y entonces Job reacciona por segunda vez de una forma aún más intensa, ¿verdad? Job se da por satisfecho y habla muy poco. Antes hemos dicho la pequeñez del silencio, ¿no? La humildad del silencio. Y aquí Job se da por satisfecho por dos razones y una tercera que podríamos decir también, aunque es más dudosa, pero también interesante. La primera es que Job ha descubierto cuál es su tamaño, diríamos, ¿no? Cuando en la vida todo depende de comparaciones. Un niño con un año piensa que un año con 3 años
es una vida, que es toda su vida. Una persona con 70 años, un año es muy poco tiempo. Todo depende del tamaño. Nosotros vemos a una hormiga muy pequeñita, pero en cambio nosotros cómo nos vería un gigante, ¿no? O cómo se nos ve desde un monte altísimo. Todo depende de cómo nos midamos. Entonces, cuando uno se mide frente a los amigos, bueno, pues saca un poco de verdad, de orgullo, pero cuando se mide frente a Dios, se descubre que no es nada, que es pequeño. Pero no por eso está triste, qué pequeño soy, no, todo lo contrario, es la felicidad de saberse pequeño. Gracias a Dios uno intuye cuál es su medida, quién es él mismo, ¿no? Sentirse felizmente pequeño bajo la voz del Dios creador, bajo la omnipotencia del Dios que todo lo puede y todo lo gobierna. Entonces, la pequeñez. Me siento felizmente pequeño escuchando tu voz. En segundo lugar, está satisfecho porque Job, al principio del texto, ¿qué ha cambiado en Job? Job hablaba desde una idea de Dios que él había escuchado, la tradición sapiencial, su propia idea de Dios. ¿De qué le ha servido a Job esta experiencia de sufrimiento? De cambiar su idea de Dios. Te conocía solo de oídas y ahora te han visto mis ojos. Gracias al sufrimiento, Job conoce a Dios como nunca lo había conocido. En el capítulo 19, ¿verdad? Ya hablábamos de ese ver a Dios, ¿no? Con su carne. Pues Job ya ha visto a Dios. ¿Qué es ver a Dios en el Antiguo Testamento? No se puede ver a Dios y seguir viviendo. Dice Juan, nadie ha visto a Dios. Ver a Dios significa, por una parte, tener experiencia de Dios, como los profetas, ¿verdad? Como Moisés y los principales de Israel, Éxodo 24, tener experiencia de Dios. Y por otra parte, los salmos, muéstrame tu rostro, ver a Dios significa que en mi historia yo veo cómo Dios me cuida. Muéstrame tu rostro es que me vaya bien, porque entonces es que tú estás conmigo. Entonces aquí aún no le ha ido bien, a Job le va a ir bien después, pero ha tenido una experiencia de Dios profunda. En este aspecto, si le preguntáramos a Job, ¿tú habrías querido no haber sufrido? Seguro que diría no, porque gracias al sufrimiento he tenido una experiencia de Dios como jamás pensé. Esta es la gran respuesta del libro de Job, ¿verdad? El sufrimiento nos aboca a una experiencia única de Dios, que sin el sufrimiento no tendríamos. El sufrimiento, que es algo malo, que es algo que no queremos, pero en cambio, gracias al sufrimiento, mi existencia se ha convertido en puerta abierta a una experiencia del Dios trascendente, del Dios real, que desborda siempre nuestros pensamientos, nuestros caminos y hasta nuestros sufrimientos. Y después, digamos, mirando al futuro, hasta ahora hablaba yo y Dios no respondía. Ahora Dios desbordantemente responde y yo callo. Quiero convertirme en discípulo de Yahvé. Tú me hablarás y yo responderé. Es decir, ya no es yo hablo a Dios, sino que Dios me hable, porque no soy yo quien tiene palabras para que Dios escuche, sino que es Él quien tiene palabras para que yo aprenda. Job ha visto a Dios y quiere convertirse en un discípulo de Dios, discípulo en la vida. Dios con la vida es maestro de Job, maestro de sabiduría para Job. Al final, este precioso y brevísimo final da la clave de toda la palabra que hasta ahora se ha pronunciado. Job feliz en el silencio, que diríamos como inundado por la lluvia de la omnipotencia de Dios. Me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio? Con razones carentes de sentido. Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha y déjame hablar. Te voy a preguntar y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Terminamos ya la lectura de Job con el epílogo narrativo, donde interviene Dios, habla primero con los amigos y luego actúa con respecto a Job. Con los amigos habla para regañarles y nos dice, hablando con Elifaz, en nombre de todos, no habéis hablado bien de mí, a diferencia de mi siervo Job. Esto nos dice muy importante cuál ha sido el tema. Han hablado del sufrimiento, han hablado del pecado de Job, han hablado pero ¿cuál ha sido el tema fundamental? Hablar de Dios. Ese ha sido el tema de Job, dicho por el mismo Dios.
y vosotros no habéis hablado bien de mí. Y Elifaz podía haber dicho, pero si hemos intentado justificarte, si hemos intentado defenderte. Job te atacaba y nosotros te defendíamos, porque no comprendíamos cómo se metía contigo Job. Pues Dios dice, no lleváis razón. Job, retándome, me ha entendido perfectamente. Vosotros, defendiéndome, no comprendéis mis caminos. Es muy importante para aplicarlo a nosotros, cuando a menudo queremos justificar a Dios y queremos silenciar las personas que se quejan, silenciar las personas que interrogan también nuestra perspectiva teológica. Y hay un mensaje muy importante, creo, para nosotros. Teología, hablar de Dios. Job es el gran teólogo desde el sufrimiento, y en cambio los sabios no saben de Dios. Los sabios no hablan bien de Dios. Su teología, su discurso sobre Dios no es suficiente. Y por eso pecan. Hay aquí una crítica a toda idolatría intelectual. Creer que nuestros conceptos, Dios no cabe en un trozo de madera, ídolos de madera o de barro, pero tampoco cabe en un ídolo conceptual. Dios es mucho más grande que nuestros conceptos, ¿no? Frente a toda idolatría intelectual. Por eso, como han pecado, tienen que ofrecer sacrificios y Job intercede por ellos. No solamente Job conoce más a Dios, sino que es el justo que intercede por aquellos que creen defender la justicia de Dios. Y luego Yahvé actúa con Job y recompensa toda su vida para volver a dar lo que al principio, ¿no? Y doble, más posesiones, el doble de posesiones que al principio. También se subraya pues, el banquete y la consolación. Job es consolado por todos sus amigos, sus hijos e hijas, que son los mismos. En algún texto del Targum se dice que tuvo el doble de hijos. Si tuvo el doble de posesiones, pues también de hijos. No, pero el texto hebreo dice los mismos hijos e hijas, pero se subraya los nombres de las hijas y su belleza también, ¿verdad? Y luego como muere en feliz ancianidad. La Biblia griega, al traducir, añade que después espera la resurrección de los muertos. Pero el autor de Job no conoce esa fe en la resurrección, porque si no, el libro entero no se habría escrito. Entonces, la perspectiva es siempre de esta vida, una feliz ancianidad. Esto parecería desdecir todo lo profundo de la parte en poesía, ¿verdad? Esto casi estamos ya, si Dios recompensa, no. Pero ambas cosas son verdad. Y el misterio de Dios es la solución al problema del sufrimiento, pero también es una prueba del sufrimiento. Y Dios al final siempre acaba recompensando a los justos. Ambas soluciones se complementan. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Yo os invito a una doble apropiación que es muy sencilla. La más evidente es, pues yo soy Job, ¿no? Cuando me toca sufrir, cuando hay cosas que no comprendo, cuando no tengo que tener miedo de quejarme, no tengo que tener miedo de interrogar, de ir más allá de... No tengo que tener miedo porque algunas respuestas humanas no me satisfagan. No pasa nada. Porque en el fondo, ¿qué estoy buscando como Job? A Dios. Y el sufrimiento a veces es un trampolín para encontrarte con Él. Entonces, aplicar la hondura de este libro a mi propia situación. Y la segunda apropiación sería tener cuidado con... Yo también a menudo soy amigo de gente que sufre. Entonces, ¿cuál es mi palabra a ellos? Tengo que tener cuidado de no hacer como los amigos de Job, de intentar acallar sufrimientos en los demás para justificar a Dios. Dios no necesita que le justifiquemos. Dios lo que quiere es que nos encontremos con Él, que ascendamos a través de nuestro sufrimiento a su misterio. Entonces también cuidado cómo ser amigos del que sufre, qué palabra y qué silencio son adecuados para él. Aquí aprendemos en Job las palabras que no son adecuadas. Aquel que todo lo sabe y que aplica las teorías en la práctica y como no funcionan, cambiar la práctica para que concuerde con la teoría. No, habrá que abrir nuevos horizontes a una teoría que es correcta pero insuficiente. Y aquí terminamos diciendo un poquito algunas perspectivas bíblicas de cómo comprender, cómo afrontar el sufrimiento del justo, ¿no? Algunas indicaciones del Antiguo Testamento. Una es la teoría de la retribución, que no es mentira, es verdad y funciona, pero insuficiente. Cuando hacemos cosas buenas suele irnos bien y cuando hacemos cosas malas suele irnos mal. O sea, ese principio es correcto y no se ha cambiado. Es insuficiente porque a veces Kohelet y Job nos dicen que la práctica no corrobora esto, no es suficiente. Por eso, ¿cómo se profundiza esa verdad insuficiente? Algunos hablan, desde antiguo, ¿no?, de la solidaridad. Por ejemplo, uno peca y lo pagan sus hijos. Entonces, ¿por qué sufre el justo? Por el pecado no de él, sino de otros. Entonces, sería una especie de profundización en esa teoría. Es teoría de la retribución, solo que
El pecador no es castigado, sino es castigado otro por culpa de ese pecador. Eso con los profetas, luego con Ezequiel, es una perspectiva que se intenta superar, pero no del todo. Es verdad que quien peque es castigado y quien sea bueno es salvado. La retribución individual es cierto, pero esta perspectiva en la Biblia no se supera del todo. Es que si no, para lo bueno y para lo malo, nuestros males influyen en los demás. Los males de los demás influyen en mí. ¿Qué dice la teoría cristiana del pecado original? Y también de la redención universal de Jesucristo. Existe una solidaridad profunda para el bien y para el mal. Entonces, esto es verdad, esto también es verdad, aunque también es insuficiente. Siguiente, lo que dice la parte en prosa de Job, ¿no? En muchos casos el sufrimiento puede ser una prueba para profundizar las motivaciones de nuestra justicia. ¿Por qué somos justos? ¿Porque nos va bien? ¿O nos va bien porque somos justos aunque no nos fuera bien? Entonces a veces también para nosotros mismos, no solamente para Dios, sino para mí mismo, ¿no? Cómo ser capaces de ser fieles a la justicia aunque las cosas no vayan bien. Interesante perspectiva también, ¿no? Después, lo que decía Eliú y el sufrimiento como educación. También citamos a Hebreos, ¿verdad? Hebreos 5 aplicado a Jesucristo. El sufrimiento, que no hay que buscarlo, que no es un fin en sí mismo, que no es bueno en principio, pero puede ayudar también a educar nuestras vidas en una hondura mayor. Entre otras cosas, puede ayudarnos a entender el sufrimiento de los demás y a ser más profundos en nuestras perspectivas y nuestro hablar. No habla igual una persona que no ha sufrido que una persona que ha sufrido. No da los mismos consejos, ni tiene la perspectiva igual sobre la vida. Y luego lo principal, yo creo, de la sección en poesía del libro de Job, el sufrimiento es un misterio. Misterio no significa no se puede decir nada de él. No, misterio significa que se ve un poco, como el iceberg, ¿verdad? Se ve un poco de algo mucho más profundo. El sufrimiento es ventana abierta al misterio de Dios, al conocimiento de Dios. El sufrimiento es un misterio que nos aboca al encuentro con Dios. Es una posibilidad de comunión con el Dios omnipotente. Eso creo que es la gran aportación del libro de Job. Otra perspectiva del Antiguo Testamento, que aquí no aparece, importante, en relación con el segundo punto, es también el sufrimiento, no es porque yo sufra lo que otro ha hecho, sino porque yo asumo libremente sufrir lo que otro ha hecho. El sufrimiento vicario, sufrir lo que otros deberían sufrir. El canto del siervo, el cuarto canto del siervo, Isaías 53. Estas perspectivas, en el fondo, encuentran su plenitud, no una ni dos, todas ellas encuentran su acabamiento y su figura más radical y más preciosa, sobre todo estas dos, ¿verdad?, en el misterio de Cristo. En Él, en su cruz. En la cruz de Jesucristo, vencida con la resurrección, por supuesto, comprendemos un poco existencialmente quién es Dios, cuáles son sus caminos y cuál es el sentido del sufrimiento humano en un Dios que quiere siempre la felicidad del hombre, pero que nos acompaña en cada circunstancia de la vida. Job hay que leerlo también desde la perspectiva de Cristo crucificado. Entonces, este misterio se abre para nosotros y nos ayuda a caminar en las dificultades de la vida. Feliz lectura a los pies de la cruz de Jesús de este precioso libro que habla de nosotros, que habla de la vida y su misterio. No es lo mismo hablar del sufrimiento que hablar desde el sufrimiento. El libro de Job nos ofrece una joya precisamente porque habla desde una persona concreta que sufre profundamente y por eso ilumina tanto nuestro camino. El sufrimiento casi no existe, existen las personas que sufren y eso es lo importante y por eso este libro puede iluminar cada situación que vivimos. Os invitamos a leerlo y releerlo como palabra de Dios para también iluminar vuestros sufrimientos en cada caso, en cada momento. Y también intentar no ser como los amigos de Job, que intentan explicarlo todo para dejar bien a Dios, para dejarse bien a sí mismos, para dejar bien a la reflexión sapiencial. Lo que importa es encontrarlos con Dios. Lo que importa es acompañar sufrimientos, porque solamente Dios es respuesta a todo lo que buscamos. Feliz trabajo, feliz luz para el camino, que seamos capaces de ayudarnos con la palabra, de ayudarnos unos a otros
para encontrar las sendas que nos llevan al encuentro con Dios. Feliz semana a todos.